Muy bien. Nosotros hablamos hace rato sobre la diferencia entre un receptor de adaptación tónica y un receptor de adaptación fácil. Pero vamos a ejemplificarlo esto mejor. Vamos a ejemplificar primero los dos tipos de receptores de adaptación tónica y básica más estudiados, que uno de los receptores de adaptación fásica, de adaptación rápida, es el corpúsculo de Pacini. Y uno de los receptores de adaptación tónica mejor estudiados, adaptación lenta, son los discos de Merck. ¿Qué pasa con estos receptores? Bueno, lo que pasa con estos apachurrando, por ejemplo, un mosquito. Este es mi mosquito y lo estoy apachurrando, suponiendo que es un mosquito con mucha imaginación. Nuestro dedo, cuando nosotros ponemos en contacto con la mesa que está en la que está el mosquito, estos dos receptores van a detectar dicha presión, pero ¿cómo lo van a hacer? Y primero vamos a ver con el corpúsculo Pacini. Aquí tenemos el potencial del receptor de forma normal y cuando aplico el estímulo aquí, se eleva su potencial, pero aquí yo sigo apretando aún mi dedo contra la mesa, pero el receptor no baja, digo, baja, 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 a pesar de que esté aún presionando la mesa, y no importa si yo lo sigo presionando aquí, ya no va a estar elevado este cambio de su voltaje, y va a regresar a las cargas habituales que maneja. Y cuando lo dejo de presionar en este punto, lo que va a hacer es que va a bajar momentáneamente y va a volver a subir. Esto es lo que pasa con esto es lo que pasa con los corpúsculos de Pacini. Van a responder a los cambios que hay entre un receptor, en lo que detecta en un receptor, pero no importa que el estímulo siga latente. Lo que hay en medio del estímulo no lo va a detectar, solo va a detectar el principio y el final. Digo, y el final que es este. Ahora, ¿qué pasa con los discos de Merck? Estos también van a detectar presión, pero aquí aplico mi estímulo y lo llevo hasta acá suelto. Se va a elevar y va a seguir arriba, arriba. Voy a quitar esto. Va a seguir arriba su potencial hasta que ya no presione mi receptor y vuelve a bajar. ¿Qué quiere decirme esto? Pacini detecta los cambios iniciales con muy buena exactitud, pero el resto del estímulo no me lo puede detectar porque se adapta rápidamente, tiene una adaptación fácil. Merkel, en cambio, no me sirve tanto para cuándo inicia o cuándo termina el estímulo, sino para lo que hay en medio, detecta lo que hay en medio sobre todo, porque le cuesta trabajo cansarse. Así que este es un receptor de adaptación tónica, así que Pacini es de adaptación fásica y Merkel de adaptación tónica. Y es por este motivo que yo les puedo decir que los corpúsculos de Pacini responden a cambios de presión. Este signo representa un cambio de presión. Y también, ¿qué es lo que detecta Pacini? Pacini va a detectar sobre todo vibraciones. Las vibraciones que son cambios muy rápidos de onda. Son cambios muy rápidos que a Merkel le va a costar trabajo detectar, pero a Pacini no, a pesar de que se cansa rápido, aquí me va a decir, aquí hay una vibración, aquí se acabó, aquí hay otra, 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 aquí hay otra. Así que me detecta vibraciones. En cambio, Merkel, ¿qué hace? Me detecta presiones constantes. Y esa es la diferencia mejor estudiada de un receptor de adaptación rápida y una adaptación lenta. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, hay que ver finalmente unos términos más antes de poder adentrarnos a el sistema somatosensorial. Y primero hay que conocer el término voy a poner de este color, o un verde, no, un amarillo, de campo receptor. ¿Qué quiere decir campo receptor? A grandes rasgos, el campo receptor lo único que me quiere decir es qué tan la zona
que detecta específicamente un receptor. Por ejemplo, yo tengo aquí mi piel y yo tengo aquí un receptor que está muy arribita. Como este receptor está muy arriba, me va a detectar este cacho de piel. Igual este otro receptor me va a detectar este otro cacho de piel. Y así sucesivamente puedo tener muchos receptores que me detectan varios cachos de piel. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Hay receptores que no solo que no están arriba superficialmente en mi piel, sino que lo están muy, muy, muy profundos y me detectan todo este cacho de piel a la vez. Así que tengo receptores con campo receptor pequeño y receptores con campo receptor grande. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente en la piel se debe a qué tan superficiales o profundos estén. En los casos de los superficiales, aquí lo que yo tengo es principalmente a aquí tengo a Meissner y a Merck. En cambio, ¿cuáles son mis receptores sobre todo profundos? Los receptores profundos de la piel son Pacini y todavía tengo otros mucho más profundos que detectan todavía un área mucho más grande. Y estos son Ruffini. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es la importancia? Que entre mi campo receptor, por ejemplo, en Meissner y Merkel, como son campos receptores pequeños, me sirven para detectar cosas con mucha precisión. En cambio, Pacini y Ruffini me detectan campos receptores más grandes, pero de una forma más difusa. Es decir, si yo pico aquí, Meissner y Merkel me van a decir, ah, ok, picaste aquí. Pero Pacini me va a decir, no, picaste en toda esta zona. Y Ruffini aún así me va a decir, no, picaste toda esta zona. Y es la diferencia entre los receptores con campo receptor grande y pequeño y su importancia. También en otros sentidos hay otros tipos de células con diferentes campos receptores, pero eso poco a poco los vamos a ver con el tiempo. ¿Qué más tenemos que hablar? Tenemos que hablar de otro término muy importante, el cual es el concepto de sumación temporal y espacial. Las neuronas no solo son las únicas que pueden desencadenar este efecto, sino los receptores. ¿Y a qué nos referimos? Una sumación temporal, por ejemplo, bueno, una sumación espacial, mejor dicho, vamos a empezar con esa. En una sumación espacial, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varios receptores y todos estos conectan con una misma neurona, aquí sus dendritas, y estos la activan al mismo tiempo, suponiendo que sean estímulos excitatorios. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo aquí tengo mi gráfica, mi umbral y mi cambio de voltaje. Si solo fue un receptor, probablemente nada más me hace esto, nada más me provoca un fenómeno de facilitación. Pero como son muchos a la vez, como se activan todos a la vez, me va a ser mucho más fácil que mi neurona desencadene un potencial de acción. Eso se le conoce como sumación espacial, en el cual muchos receptores al mismo tiempo se activan y con esto generan un potencial de acción en mi neurona. Así que sumación espacial. Sin embargo, también tengo otra forma de sumación que es la temporal, en la cual aquí yo solo tengo un único receptor, no necesito más. Pero este único receptor lo que hace es que se activa muchas veces. Suponiendo que estos receptores se activen en un segundo, todos, es que uno se active en un segundo, otra vez se activen después de un segundo, después de un segundo, después de un segundo. Este se active cada 10 milisegundos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí tengo las dendritas de mi neurona, su axón, y qué es lo que pasa con su potencial. Tengo aquí el umbral y aquí el voltaje. Lo que va a pasar es que como se activa repetidamente, va a ocurrir esto. Van a sumarse los estímulos porque no se pueden llegar a relajar y va a llegar un punto en el que se va a disparar el potencial de acción y así se la va a vivir la neurona. Esto se le conoce como sumación temporal.
en la cual un solo receptor estimula a la misma neurona muchas veces en un periodo corto de tiempo. Y ahora, ¿qué otra característica tienen los receptores, además de sumación? Los receptores también pueden generar inhibición de otras neuronas. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a suponer que aquí tenemos un receptor que detecta, por ejemplo, cosquillas. Estas cosquillas detectadas por el receptor, si es activado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar a esta neurona. Pero ¿qué va a hacer aún así este receptor? Lo que puede hacer es que va a inactivar aquellas neuronas que no se tengan que activar en este momento. Por ejemplo, puede ser que estas neuronas se activen con otros receptores que detecten cosquillas. Voy a dibujar la segunda neurona. Puede ser que se activen, pero mi receptor, como específicamente aquí se activó, dice, yo detecto las cosquillas solo de este cacho, no quiero que me detecte que fue aquí o aquí o aquí. No. ¿Y qué es lo que hace este receptor? Excita a la neurona que tiene que excitar, pero inhibe a las otras, generando con esto una mayor precisión y localización del estímulo y también que no se cruce con otras respuestas, porque igual puede ser que en lugar de que estas neuronas se activen con cosquillas, inactive estas neuronas que se encarguen de una respuesta de dolor y yo no quiero que sienta dolor al momento que me hago cosquillas. Este fenómeno se le conoce como de inhibición lateral. Y bueno, ahora, finalmente vamos a terminar con unos conceptos importantes, los cuales, son los circuitos que pueden tener las neuronas. Y para este caso, lo que puede hacer es que yo tengo mi neurona que se excitó y esta neurona va a conectar con otra neurona y la va a activar. Y esta con otra. Y así sucesivamente hasta que esta tercera neurona llegue a donde tenga que llegar, a una zona específica del cerebro. Y tiene que llegar, por ejemplo, aquí, o a donde se le dé la gana. Pero ¿qué es lo que pasa? Este circuito, si yo le corto cualquier tramo, si por ejemplo yo le corto esta neurona ya no va a poder transmitir información hasta acá. Esto, esta forma de circuitos en la cual si yo interrumpo un pedazo y ya no se puede conectar con lo demás, se le conoce como circuitos en serie. En cambio, yo vamos a suponer que yo tengo esta neurona, pero la evolución en su gran sabiduría dijo, no, no voy a tener solo una neurona, voy a activar a dos neuronas por si una le pasa algo. Y estas dos neuronas conectan a la misma tercera neurona o pueden conectar con otras dos neuronas. Pero de aquí estas neuronas llegan igual al cerebro, al área que tienen que llegar. Este es un cerebro, ¿eh? Aquí voy a poner su tronco encefálico y el cerebro para que me entiendan mejor. Yo creo que por algo elegí medicina y no artes gráficas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo, vamos a poner que yo corto de este lado mi estímulo, digo, este circuito, ¿qué es lo que pasa? La neurona puede seguir transmitiendo su información por este lado y va a llegar aún así al cerebro. Esta forma de circuitos en la cual si yo daño un cacho, pero aún así puedo enviar la información, se le conoce como circuitos en paralelo. Y ahora, esto es importante y ya para terminar, yo les decía que un receptor puede tener cambios en su membrana, cambios en su potencial de membrana, pero esto no significa que genere un potencial de acción. Esto, si lo tradujemos a la neurona, sería el equivalente a un potencial local, o algunos lo refieren como potencial generador, o también algunos en sus clases como los potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios. ¿Qué quiere decir eso? Cambios en la membrana que no generan un potencial de acción. Así que cuando hablamos de estos cambios en un receptor,
podemos equiparar a estos potenciales posinápticos que son igual a decir potenciales locales, que son igual a decir potenciales generadores, y es lo mismo decir que estos son potenciales de receptor. Todos estos términos son sinónimos, nada más que específicamente este y este es más aplicado a receptor, pero podemos decir que son exactamente lo mismo y que no hay problema ahora para cuando un libro les diga el potencial de receptor de tal este sistema, o el potencial generador de tal sistema, o el potencial local de tal sistema, o el potencial posináptico excitatorio, es exactamente lo mismo, para que no se me confunda. Y bueno, esto es lo último que tendríamos que ver sobre introducción a la neurofisiología, y más adelante vamos a empezar a ver fisiología somatosensorial. Muchas gracias.